Continuamos con los ejercicios del libro de décimo. En este caso, en el 4.3 nos dice que hagamos las gráficas de las siguientes funciones y que encontremos el periodo y el rango de las mismas. La primera función que nos presentan es y igual 3 seno de teta, ¿no? Y igual, inciso A, 3 seno de teta. Entonces, si nos abocamos a lo que nos explican en el libro cuando se multiplica por una cantidad, en este caso positiva y mayor que cero, ¿verdad? La función seno, el efecto que va a producir pues es prolongar su amplitud, ¿no? Prolongar su amplitud. La función base, la función y igual seno de teta, tiene una amplitud de 1. Amplitud se le llama precisamente al valor absoluto de este número, ¿no? Al valor absoluto de ese número, por el cual en este caso se multiplicó la función seno. Entonces la amplitud en este caso sería valor absoluto de 2, que significa pues que sube hasta el valor 2 para y, el punto máximo de la gráfica de la función, y que disminuye hasta menos 2, ¿no? En el valor mínimo, en el punto mínimo, o que se prolonga, ¿no? Por ejemplo, el punto máximo sube de pi medios, que sería 90 grados, a 1, pasa a pi medios, 2, y el punto mínimo pasa de 3 pi medios, menos 1 a 3 pi medios, menos 2, porque se multiplicó por esa cantidad. Y ese es el único efecto que produce multiplicar por un número, una función seno de teta, ¿verdad? La función base seno de teta. En este caso, pues entonces, modificar su amplitud. Amplitud sería, ¿verdad?, el valor absoluto del coeficiente principal. Entonces, en la función base seno de teta, la amplitud es 1, que es el que nos determina el rango también, ¿no? A ese valor se le llama K. Aquí lo presentan como K, ¿verdad? Dice y igual K seno de teta. Entonces K sería este valor del que nos están hablando. Y el rango se obtiene desde menos K hasta K. Determina el rango ese valor realmente, ¿no? ¿Y cuál es el efecto que produce? Ampliar K veces verticalmente la función base, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, bueno, si nos dicen que grafiquemos y igual 3 seno de x, aquí le voy a escribir x en vez de teta por efecto de la gráfica, ¿verdad? Si graficamos la función base, y igual seno de teta, y tenemos un periodo, ¿verdad?, desde 0 hasta 2pi, periodo central. Y si graficamos la función 3 seno de teta, lo que va a pasar es que su amplitud cambió, eso es todo, ¿no? Cambió desde 1 que era para y a 3 ahora, ¿no? Y de menos 1, que era el menor valor que tomaba en el punto mínimo, a menos 3. Entonces esa es la gráfica de la función, ¿verdad? Los interceptos siguen siendo los mismos, mire. Esto lo planteamos cuando desarrollamos el contenido 0,0 y explicamos cómo ubicar cada uno de ellos, ¿no? Entonces 0,0, pi, 0, 2 pi, 0 los interceptos. El punto máximo pi medios, k. En este caso yo no sé si les dije k, creo que les dije a en la explicación, pero es el mismo valor, ¿no? Pi medios, k, y 3 pi medios, menos k, el punto mínimo. Entonces, los puntos claves de un periodo central de la función siguen siendo los mismos. ¿Qué fue lo que cambió? Únicamente su amplitud o la altura, ¿no? La altura que alcanzaba la función seno es menor en 2 unidades a la que hoy estamos graficando 3 seno de x, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se multiplicó por 3 esta función, ¿no? La función base. Entonces la gráfica que nos piden es precisamente eso. Y como aquí graficamos en base a lo que, ¿cómo se llama?, en base a lo que nos presentan en el ejemplo, entonces esa sería la forma de graficar la función. Un periodo de la gráfica, el periodo central, lo llevamos podemos llevar más de un periodo, porque esas gráficas son infinitas, ¿verdad? Podemos llevar más de un periodo. Aquí tenemos un periodo, hasta aquí serían 2 periodos, hasta acá 3 periodos. Vamos a llevar 2 periodos. Solo que ahí se nos esconden un poquito las unidades en el eje de las X, ¿verdad?
Se nos escondieron también el de la Y, entonces si lo acercamos un poquito para verla, ahí se puede ver que la amplitud es 3. Entonces, dos periodos vamos a graficar, ¿verdad? Ahí tenemos 1, 2 hasta ahí. Bueno, un poquito más de 2 periodos. Entonces, la pegamos por aquí, ¿no? Y entonces ahí tenemos la gráfica de la primera función que nos pidieron. Aparte también nos pidieron el periodo de la función. Nos pidieron periodo y rango de la función. Entonces el periodo siempre es 2pi entre p. El periodo general de la función seno y coseno se obtiene así siempre, ¿no? 2pi entre p. Pero ¿quién es p? Es un valor por el cual se multiplica el ángulo, ¿no? Esta función debería expresarse en forma más general, y igual k, ¿verdad? Que así le llaman al valor de a, k por seno de u, no de p, vaya, de p por teta. Este valor p es el que divide acá, pero como en este caso es 1, como no aparece, ¿no? Entonces el periodo va a ser 2pi entre 1, y eso es 2pi. Eso nos da 2pi, así que ese es el periodo de la función que estamos presentando su gráfica a nosotros. Y bueno, el rango de la función ya lo vimos, ¿no? Va de menos k a k, entonces menos k sería menos 3 a 3, ¿verdad? De menos 3 a 3. Y ese sería el rango de la función. Bueno, eso es todo lo que piden aquí, ¿verdad? Lo vamos a colocar acá mejor. Eso es todo lo que piden. El periodo, 2pi, y el rango de menos 3 a 3. Eso es todo lo que piden. Lo vamos a escribir mejor, ¿verdad? Para que se mire más claramente. Entonces, de menos 3 a 3. Ahí está lo que nos pidieron, la gráfica, el periodo y el rango. Inciso A. En el inciso B nos piden grafique 2 coseno de teta, y igual 2 coseno de teta. Inciso B. Y igual 2 coseno de teta. Pues en la función coseno ese valor K produce el mismo efecto también. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Esta es la función base coseno. Esa es la función base. Ahí la podemos ver. Su periodo central va desde 0 para x a 2pi. ¿Verdad? Desde 0 a 2pi. Es una vuelta completa, como quien dice que si nosotros la pudiésemos cortar acá y enrollarla, vemos que formaría un círculo completo. Pues completar un círculo completo es a lo que se le conoce como periodo de la función. Desde este punto hasta este otro punto también, si la cortamos y la desenrollamos de tal forma que la doblamos por ahí, ¿verdad? Y acá también doblamos en alguna medida, y aquí lo doblamos también y cerramos, entonces lo que se nos va a completar es un círculo completo, un círculo, ¿verdad? Y así, cada periodo lo que determina, lo que se le llama periodo, lo que determina es un círculo completo, ¿no? 360 grados. Entonces, en este caso, el periodo central de la gráfica de la función base va desde 0 a 2pi, ¿verdad? Porque el valor de p, de p, ¿verdad? Que como el periodo se calcula 2pi entre p, es 1, entonces 2pi entre 1 nos va a 2pi. Ahora veamos qué pasa si graficamos aquí mismo la función y igual 2 coseno de x. ¿Qué pasó? Pues que la amplitud cambió, ¿no? El punto máximo al que llegaba la función base era 0,1, ahora va a ser 0,2. El primer punto, ¿no? Del periodo central. Y el último punto, pues 2pi,2. El punto más bajo, más alto del anterior era 2pi,1. Y el punto más bajo, el punto mínimo, estaba en pi,-1 para la función base, pero al multiplicarla por ese número 2, entonces se va a dar ahora en pi,-2. Esa es la gráfica que nos están pidiendo. Los puntos, aquí podemos ver, los puntos claves de la función siguen estando en las mismas, ¿no? En los mismos valores para y. O para x, ¿no? 0,k, ¿no? Sería el primer intercepto, 0,k, ¿verdad? Porque aquí k es 1.
el 0,k, pi, 0, el primer intercepto, 3 pi medios, 0, pi, menos k, el punto mínimo, y 2 pi, k, el punto máximo. Dos puntos máximos en un periodo central, ahí los podemos ver. Y siguen siendo los mismos, ¿no? Siguen teniendo los mismos, las mismas coordenadas, 0,k, 2 pi, k, los puntos máximos. Pi medios, 0, 3 pi medios, 0, y pi, menos k, el punto mínimo. Lo mismo que la función base. Entonces, en base a esa función, aquí tendríamos un periodo de la gráfica. Si la acercamos un poquito, vamos a poder ver dos. Aquí tenemos un periodo y otro periodo, dos periodos, que es lo que vamos a copiar y vamos a llevar a nuestra página donde hemos estado trabajando. Entonces, ahí tenemos la gráfica de la función y igual 2 coseno de teta. Nos piden rango y periodo, o periodo y rango. Entonces el periodo de la función es 2pi entre p, pero p en este caso es 1. El coeficiente por el cual se multiplica el ángulo en este caso es 1 porque no aparece. Entonces le diría 2pi entre 1, que es 2pi. Y el rango de la función es el rango de la función desde menos k hasta k, pero k en este caso sería 2. Entonces desde menos 2 hasta 2 el rango. O el valor más pequeño que toma y hasta el mayor valor que toma. Entonces desde menos 2 hasta 2, como lo decíamos cuando graficábamos otras funciones, ¿no? Ahí tenemos, esta función continúa infinitamente, ¿no? Aquí la podemos ver. Esto no tiene límite, nosotros la podemos querer ver hasta el final y nunca le vamos a encontrar el final. ¿Por qué razón? Porque son infinitas. Son infinitas y siempre va repitiendo esa misma figura, ¿no? Siempre va a ir repitiendo esa misma figura. También se le llaman funciones ondulatorias, ¿no? Funciones ondulatorias porque lo que semeja son ondas, ¿verdad? Y las comparamos con lo que hemos estudiado en otras asignaturas, en física, por ejemplo. La propagación de las ondas o de las olas, ¿no? Es similar a la gráfica de esta función. O el movimiento ondulatorio de un péndulo, ¿verdad? También sería. Lo que pasa es que si lo vemos desde un automóvil, por ejemplo, en el que vamos en movimiento y está un péndulo moviéndose, entonces nosotros podríamos ver, claro, con un poco de imaginación, que va haciendo esta especie de figura. Bueno, ese sería el ejemplo B, o el ejercicio B, perdón. El C sería y igual menos 2, y igual menos 2 seno de teta. Bueno, fíjense que nosotros podríamos ver algo acá, ¿no? Sobre la función seno. Y la que nos están pidiendo que grafiquemos, menos 2. El efecto que va a producir ese 2 es precisamente lo mismo, ¿no? Va a ampliar su rango hasta 2 y hasta menos 2. Pero como es negativo, entonces lo que va a pasar es que el punto máximo va a pasar a ser punto mínimo y el punto mínimo va a pasar a ser punto máximo. Siempre los interceptos, los valores de los interceptos van a ser siempre los mismos, ¿no? De las dos gráficas. Pero el punto máximo pasa a ser punto mínimo y el punto mínimo pasa a ser punto máximo. ¿Por qué razón? Por el menos, ¿no? Este menos hace que se invierta la gráfica de la función. Bueno, eso podemos decir de las dos gráficas, ¿verdad? Esperamos que lo entendamos. Entonces, graficarlo sería bien fácil, ¿no? Son los mismos puntos de la gráfica de la función base, ¿no? Los interceptos y los puntos máximos y los puntos mínimos, como hemos dicho, a ver, en este caso sería pi medios, k, el punto máximo, pero como k es negativo 2, entonces va a pasar para acá. Pues el punto máximo sería aquí en pi medios, ¿no? Seno de pi medios es 90 grados, seno de 90 grados es 1. 1 por menos 2 da menos 2, entonces este valor hace que se invierta el punto máximo, ¿no? Y el punto mínimo también, 3 pi medios, seno de 3 pi medios es 270 grados. Seno de 270 grados es menos 1, pero menos 1 por menos 2 da positivo 2 en este caso, ¿no?
Entonces por esa razón se invirtieron el punto máximo y el punto mínimo. Todo lo demás queda igual, los interceptos 0,0, pi medio 0,0, 2 pi, 0 en el periodo central, igual que la función base, ¿no? Bueno, ahí tenemos esto. Lo demás se puede seguir graficando utilizando la simetría, ¿no? Todos estos puntos están exactamente a la misma distancia, ¿no? Desde aquí hasta aquí hay pi medios, desde aquí a aquí hay pi medios unidades, desde aquí hasta aquí hay pi medias unidades, desde aquí hasta acá hay pi medias unidades. Estoy centrándome en el eje de las X, pero al decir desde aquí hasta acá estoy hablando entre un intercepto y el punto mínimo. Y luego el punto mínimo, la distancia en el eje de las X, la distancia del valor que toma X en el punto mínimo hasta el siguiente intercepto es pi medios también. Y así va sucesivamente, ¿no? Desde pi hasta 3 pi medios hay una distancia de pi medios también. Cada punto, ¿verdad?, de los puntos básicos de la gráfica de la función van a estar distanciados pi medias unidades, ¿no? Igual que la función base. Bueno, ahí tenemos la gráfica. ¿Qué nos falta? Nos falta el periodo de la función, periodo 2pi entre p, pero p también en este caso es 1, el coeficiente del ángulo θ, entonces sería 2pi entre 1, que es 2pi. Este es el periodo. Y el rango, pues desde el menor valor que toma y, que en este caso sería menos 2, hasta el mayor valor que toma y, que es 2, ¿no? De menos 2 a 2. Y ahí tenemos inciso C. No le he ido, bueno, no le puse este inciso, pero fácil se arregla, ¿no? Inciso C. Y igual menos un medio coseno de θ. Al siguiente, ¿no? Inciso D. Y igual menos un medio coseno de θ. Pues acá se multiplicó por una cantidad menor, ¿verdad? Menor que 1, o entre menos 1 y 1. Entonces lo que va a pasar es que va a disminuir la amplitud de la función coseno. Si la multiplicamos por un número negativo, pero su valor absoluto mayor que 1, entonces ¿cómo se llama? La amplitud va a ser mayor que 1. Pero al multiplicarla por una cantidad que está entre 0 y 1, ¿verdad? Un valor absoluto. Si A es menor que 0 o si K es menor que 0, o aunque haya un número negativo que lo anteceda acá, lo que entendemos es que su valor absoluto es mayor que 0, pero en este caso el valor absoluto de esta expresión es menor que 0, por lo tanto se va a reducir la amplitud y la podemos ver por acá, ¿no? Esta es la función coseno, la función base coseno, ¿no? Un periodo, por ahí se puede ver claramente. Y bueno, si graficamos la que nos están pidiendo, entonces lo que vemos es que su amplitud cambió desde menos 1, en este caso como es negativo, ¿verdad?, desde 1 a 1 medio. Es decir, aquí su amplitud era 1, pero aquí es 1 medio. Solo que estamos en la parte baja del eje Y, porque como se multiplicó por una cantidad negativa, todo lo demás queda igual. Los puntos máximos pasan a ser puntos mínimos, decíamos, cuando se multiplica por una cantidad negativa, pero los interceptos y el punto mínimo o punto máximo siempre van a mantener sus coordenadas, solo que invirtiéndola, ¿no? Este era punto máximo, se convirtió en punto mínimo. Este era punto máximo, se convirtió en punto mínimo. Este era punto mínimo porque pasaba por acá en la posición base, ¿verdad?, en la función base. Ahora es punto máximo. Bueno, entonces esta es la gráfica que nos pedían. Perdón. Un periodo podemos llevar, creo, porque está muy extendida, ¿no? Un periodo podemos llevar y sería hasta acá, hasta 2pi más o menos, ¿no? Un periodo podemos llevar nada más porque está muy extendida. Es decir, muy alargada, ¿no?, la gráfica de la función. Decimos que el periodo de la función es 2pi entre p, en este caso p es 1, ¿no? Por lo tanto va a ser 2pi entre 1, que es 2pi. Y el rango de la función, desde el menor valor que toma, es menos 1 medio,
hasta el valor mayor que toma, que va a ser un medio positivo. Desde menos un medio a un medio positivo, ese es el rango de la función. Y bueno, eso era lo que nos pedían en el ejercicio 4.3.